La captación del agua de lluvia es algo que, como aquí, se puede hacer al nivel de una comunidad. A nivel global, las discusiones públicas relativas al agua cobran gran importancia en estos tiempos. En este programa vamos a ver cómo es que se capta, se conduce, se distribuye, se usa y se descarga, una vez tratada, las aguas que utilizamos en México. Es importante asegurarnos que en todas estas etapas la preservación del medio ambiente sea uno de los principios rectores que organiza esta actividad. Nos encontramos en las faldas del Iztaccíhuatl, uno de los emblemas, de los símbolos del Valle de México, de donde nace mucha del agua que podemos utilizar en la cuenca. Precisamente de eso vamos a hablar, de la manera en que gestionamos el agua en la Ciudad de México, en el Valle de México. Iniciaremos una plática con Óscar Monroy, que es un especialista que tiene una propuesta interesante en este respecto. Posteriormente platicaremos con funcionarios del Sistema de Aguas del Distrito Federal para enterarnos de los problemas que aquejan a la ciudad y cómo los podemos resolver. Viajaremos después a Acapulco para conocer qué están haciendo en ese puerto con sus descargas de aguas residuales, qué problemas tienen y qué soluciones piensan dar. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Gustavo, ¿qué tal? Gusto saludarte. Igualmente. Oye, Óscar, pareciera que estamos muy acostumbrados a que solamente hay una manera de gestionar el agua en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Y sabemos que tú tienes completamente con otro grupo de expertos, por muchos años vienen trabajando, digamos, con otro grupo de soluciones, otra manera de manejar el agua. ¿Por qué no nos platicas un poco de lo que se trata? Hemos sobreexplotado el acuífero, hemos traído por muchos años agua del río Cutzamala, afectando otras cuencas, para dar servicio a la Ciudad de México, que utiliza el agua, la ensucia y la desecha y la manda hacia los distritos de riego en el norte de la ciudad. O sea, nada más para entender, el tema del acuífero es, sacamos una cantidad de agua y no devolvemos ni siquiera la mitad de lo que sacamos. No se recarga ni la mitad. Entonces se está vaciando el acuífero. Sí. Okay. Entonces sí tenemos que tomar acciones importantes para que este acuífero se recargue. Y perdón que te pregunte, quienes están encargados a nivel institucional de esto, como puede ser la CONAGUA, el Sistema de Aguas del DF, ¿son receptivos a este modelo? ¿Escuchan sus propuestas? ¿Están convencidos? ¿Los están escuchando? ¿O en qué punto estamos? Yo creo que empieza a haber una muy buena receptividad a que este modelo ya llegó al final. Es el momento de empezar a trabajar en utilizar el agua de lluvia para infiltrarla, y también darle otros usos. O sea que, digamos, de una manera muy simple, se trata de usar el agua de lluvia para abastecer agua potable, cosa que no se está haciendo ahora. Sí, con un buen tratamiento se vuelve a infiltrar, se deja almacenada, se vuelve y se reusa. Y digamos que los hundimientos y todo el problema de las fugas y rompimiento y demás disminuyes si dejas de presionar el acuífero. Así es. Y el otro asunto es que también el agua residual se debe tratar también a nivel de potabilización para también infiltrarla, dejarla ahí reposando en el acuífero por un año y extraerla. Todo ese tipo de manejo del agua no se hace actualmente por tener solamente una idea. Traer el agua, usarla, tirarla. Tú me decías que es pasar de un sistema de tubos y bombas a un sistema de manejo de cuenca mucho más pensado. Manejo inteligente de cuenca. Así es, que democratiza la ingeniería, democratiza el uso del agua y hace que el ciudadano sea más consciente y más participativo de esta. Pues Óscar, te agradezco mucho, son conceptos muy interesantes y los vamos a platicar aquí en el resto del programa. Muchas gracias. Bueno. Pues Lorenzo, platícame dónde estamos. Bueno, estamos en un sitio de transición del agua para que en todo recorrido del agua lleve una pendiente uniforme. Ok. Y entonces esta agua, digamos, esta es parte del agua que importamos en el Distrito Federal de otras cuencas. Sí, es agua combinada del sistema Cutzamala y del sistema Lerma. Okay. Es agua de pozos Lerma y Cutzamala es agua superficial. Y por ejemplo, esta agua eventualmente llegará a los hogares. ¿De qué delegaciones y más o menos qué abastece? Sí, aquí pasa aproximadamente un caudal de
3,000 litros por segundo. Ajá. Y abastece a las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Aproximadamente 1.200.000 de habitantes. Es lo que 200.000 abastece. personas. Pero esta agua, por ejemplo, ya es potable. Ya es potable, viene- ya es para uso del consumo humano. Ok. Oye, y esta agua, digamos, lo que vemos aquí es un gran hoyo, una caída, y es un tubo que va hacia abajo. y Sí, después- aquí más que nada es para disipar la energía potencial para que llegue una pendiente el agua uniforme. Ok. Ya después llega aquí por un acueducto que le llamamos una tubería, llega a los tanques de Dolores, que están en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Son donde está el cárcamo de Diego Rivera y 4 grandes tanques. Así es, el 50,000 metros cúbicos. Pues mira, fíjate, ahorita vamos a ir allá, vamos a platicar con la secretaria de Medio Ambiente, es nuestra siguiente visita. Curioso que esta agua llegue precisamente allá. Así es. Oye, pues te lo agradezco mucho, Florencio, Bueno. de verdad, mucho ustedes, éxito y gracias. gracias aquí por todo lo que haces. Gracias a ustedes. Marta, estamos aquí en el Cárcamo de Dolores, que es parte del sistema Lerma, una obra hidráulica aquí en Chapultepec, que tiene 60 años de construida, ¿no? Y bueno, la ciudad está viva y esto eventualmente ha ido quedado rebasado. Y ahora tenemos el sistema Lerma Cutzamala, en el cual importamos una buena parte del agua de la ciudad. Hoy en la mañana platicábamos con Óscar Monroy y nos platicaba que hay una suerte de opinión de que hay que modificar la manera en que se está gestionando el agua en la Ciudad de México. Tú conoces bien, digamos, esas opiniones. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo pienso que hay un gran consenso, tanto entre investigadores, funcionarios que han desarrollado la gestión del agua por muchos años en la Ciudad de México, los anteriores, los actuales, en el sentido de que el modelo hidráulico de la Ciudad de México ha fenecido en su capacidad de poder ser eficiente y dotar a la comunidad de un servicio público vital. Okay. Y también hay un consenso en varios aspectos que requerirían hacerse, desarrollarse para tener una solución a este replanteamiento. Entre esos consensos creo que, por ejemplo, el tema de hacer de la Ciudad de México una ciudad autosuficiente es un cambio de paradigma que requiere de una serie de acciones alrededor de la gestión hídrica de la ciudad, pero que es un cambio que consiste en que ya no podemos seguir viendo afuera de la cuenca del Valle de México para abastecer a la ciudad. Además, pareciera que el sistema actual con el componente del Cutzamala se convierte en extraordinariamente caro. Las alternativas entiendo que además económicamente son más racionales, como captar el agua pluvial, conducirla y recargar acuíferos. Por ejemplo, 3 pesos por metro cúbico se gastan solamente en la energía que se suministra para traer el agua del sistema Cutzamala y bombearla a la altura de la Ciudad de México. Nosotros hemos hecho una comparación en los costos del sistema con, por ejemplo, los costos que nos podría representar salvar, por ejemplo, la barranca de Tarango, que es un decreto nuevo como área de valor ambiental que hizo el gobierno del DF. Y si utilizamos esa agua que se va a recargar solamente de la barranca de Tarango, tenemos lo siguiente. El sistema Cutzamala nos puede costar hasta 5 pesos por metro cúbico y el agua que podemos obtener de la barranca de Tarango puede costar 0.07 pesos el metro cúbico. El otro gran tema, Marta, es el tema de las tarifas o de los pagos del agua. ¿Cómo comunicas, cómo convences a las personas de que deben pagar más por el agua, ¿no? Pareciera que tenemos un derecho por vivir en esta ciudad de pagar el agua muy barata. Mira, yo pienso que la reestructuración de las tarifas de agua es el punto número 1 de la agenda para poder replantear el paradigma de manejo del agua en la Ciudad de México.
porque realmente la viabilidad de cualquier estrategia que tengamos pasa por la posibilidad de su financiamiento. Claro. Por ejemplo, nosotros los capitalinos consumimos aproximadamente 300 litros de agua al día, mientras que en la Unión Europea, donde digamos el costo es muy alto, consumen la mitad. Y en Monterrey y en ciudades donde se paga más por el agua, se consumen 200, 240 litros al día. Claramente hay una relación proporcional entre lo que se consume y lo que se paga. Entonces, ¿no crees que este sería un buen argumento o suficiente argumento como para, digamos, llamar a la razón a los ciudadanos del Distrito Federal? Es un recurso que no está valorizado porque no se cobra de manera eficiente. Me parece que tiene que haber un vínculo también con niveles de consumo y precio del agua. Y que incluyendo que pueda haber tarifas diferenciadas para diferentes niveles socioeconómicos, pero no estamos hablando de subir el agua. Estamos hablando de no subsidiar a quien no necesita el subsidio y de que haya precios justos. Claro. Pues muchísimas gracias, Marta, por todo esto que nos has platicado y mucho éxito en tu gestión. Gracias a ti, Gustavo. Ramón, pues buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. No estamos para servirte, ya sabes, Gustavo. Una de las posiciones más complejas actualmente en el gobierno del Distrito Federal es ser el director del sistema de aguas. Muchos temas de coyuntura, pero interesa también saber a mediano plazo de las cosas que se están haciendo. ¿Dónde ves tú que están las grandes tareas o los grandes ejes para lograr, digamos, salidas sustentables de mediano plazo al tema del agua aquí en la ciudad? Estamos hablando de una de las megaurbes a nivel mundial más grandes, la segunda más grande, pero estamos, Gustavo, a 2.240 metros de altitud. Y eso mete una dinámica compleja en materia de resolver el abastecimiento de agua potable, porque evidentemente la disponibilidad del agua depende de la altitud de la que se encuentran las ciudades. Lo que hicimos fue colonizar una laguna y vivir en lo que era un lago y por lo tanto una cuenca cerrada que su naturaleza es estar inundada. Okay. Y eso también lo reviste una situación de excepción a nivel mundial que por supuesto complica en mucho las soluciones. O sea, ahorita ya mencionaste dos cosas que no van a cambiar ni pueden cambiar, ¿no? La altura y la manera, la geografía de la cuenca, ¿no? Y la geografía de la cuenca, que esto tiende a ser un lago sin duda. Y que por supuesto entonces ya se complica una ciudad tan grande con una problemática donde el tema político no es un tema menor, son gobiernos de diferentes partidos, los municipales, el estatal en el Estado de México, el Distrito Federal del PRD, que aunque no es un escollo insalvable, sí es un elemento más que se suma a una problemática de excepción. O sea que uno de los grandes retos es mantener el trabajo y la coordinación cuando no depende de ti por completo todos los presupuestos, ni todas las actividades, ni todas las jurisdicciones. Eso Y es las soluciones. Y las soluciones dependen mucho del trabajo que hagamos en conjunto. Ahora, yo como veo las cosas, bueno, una situación que está clara es de que las gentes que nacimos aquí en el Distrito Federal, que tenemos la cultura ciudadana de feña del tema del agua, es que creemos que el agua es un recurso inagotable. El que tenemos derecho gratuitamente. Abro y además barata. Sí. Y el agua ni es inagotable ni es barata. Claro. ¿Tú crees que además del tema de la reducción de subsidios o aumento de tarifas, habría otra actividad que hacer para que tuviera incidencia en la disminución, digamos, per cápita que tenemos los capitalinos del agua? La cultura. O sea, hay dos grupos de gentes, ¿no? Habrá gente que con los mensajes de que cuide el agua lo haga. Okay. Y habrá gente que sienta que no tiene por qué hacerlo, pero si le pegas al bolsillo, la cuida. El tema aquí es de que la disponibilidad por habitante, la real que tenemos, hay un desequilibrio entre oferta y demanda que nos hace que la disponibilidad por habitante sea de las más bajas del mundo. Aquí en el Valle. En el Valle de México. Estamos hablando de una situación que es insostenible, mantener un consumo de los más altos del país y de los más altos del mundo cuando tenemos un problema de excepción a nivel mundial. Claro. Creemos que hemos estado avanzando, creemos que la gente ya está empezando a tomar conciencia, pero el reto que tiene la ciudad en materia de agua es disminuir la demanda sin duda. Pues muchas gracias, te lo agradezco mucho, Ramón. Estamos para servirle, Gustavo. Te deseamos mucho Gracias por la éxito entrevista. en tu gestión. Más nos vale, ¿verdad?
Estamos ahora en Acapulco, este destino turístico, puerto, ciudad emblemática de nuestro país. Detrás de mí hay una descarga de aguas residuales impresionante. Estas son aguas que provienen directamente del drenaje de los hogares de aproximadamente 400,000 personas. Esto es preocupante, pero tiene una solución. Por una parte, estas aguas no caen directamente hacia la bahía de Acapulco ni hacia lugares donde hay personas. Y por otro lado, en unas pocas semanas entrará en operación una planta de tratamiento que a continuación visitaremos que remediará este problema. Pero lo verdaderamente preocupante es que hay muchísimos otros puntos de descarga, más pequeños, medianos, en donde tenemos una urgencia de atender y de resolver. Manuel, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Acapulco. Yo sé que tú fuiste artífice de la reconstrucción de Acapulco después de aquel huracán que le pegó en los 90s y bueno, pues que conoces y que supiste manejar en aquel momento el municipio en una crisis importante y que en el país entero ahora estamos enfrentando una crisis distinta, ¿no? Que es la crisis del agua. En particular me interesaría mucho que me platicaras o que me contaras cómo piensas o cómo estás aproximando, cuál es tu política en materia de aguas residuales. ¿Qué piensas hacer? Hoy no le estamos aplicando químicos que, bueno, finalmente iban al mar. Hoy estamos aplicando productos biológicos modernos para tratar el agua residual. Hoy te quiero comentar que atrás de la limpieza de la bahía, después de lluvias torrenciales que tenemos en esta época del año, hemos invertido más de 30 millones de pesos en limpiar canales pluviales. Hemos invertido en limpiar también desarenadores y también pues todo lo que es como infraestructura para detener los arrastres del agua a la bahía. Oye, y dime una cosa, tú eres un alcalde que de manera especial, digamos, es muy notorio, que tienes manera o que tienes la gran habilidad de acceder a recursos de distintos tipos en distintas dependencias y de gestionar los recursos para el municipio. Pero hay otros alcaldes que no son, digamos, que no tienen esa habilidad y que en lo único que pueden descansar es en los cobros que le hacen a los ciudadanos. ¿Tú crees que sería posible que los ciudadanos pagaran o que se descansara todas estas obras que me platicas en los ciudadanos a través de las tarifas o necesariamente requieres del apoyo? A ver, te voy a decir los contrastes que tenemos en Acapulco. Cuando yo recibo el ayuntamiento, simple y sencillamente la gente le llegaban recibos elevadísimos ya por adeudas muy acumuladas, donde la gente se resistía a pagar porque agua no tenía. Entonces era un círculo vicioso. Claro, Entonces, hemos empezado a ordenar ese tema de la cobranza, pero también si la gente no ve que está recibiendo agua, pues ¿cómo le exiges? Y mientras eso pasa, mientras en la parte en la que tú necesitamos recursos y apoyo de la federación. O sea que tu solución sería servicio de calidad, claro, gestión de recursos, porque la necesidad existe ante gobierno estatal, gobierno federal, que digamos tu operación financiera de tu organismo sea lo suficientemente buena para que eventualmente también empiece a recibir recursos y sea autofinanciado. Y estamos trabajando en las tres pistas, nada más que con visión social. Claro. Y apoyando obviamente sí la franja turística, sí la franja de Punta de Diamante, sí la franja de Caleta y Caletilla, sí la zona urbana, pero buscando los equilibrios en las zonas populares. Pues creo que queda muy claro, no queda sino agradecerte y pues platicarte que vamos a visitar tanto la planta de Aguas Blancas que está en construcción como la de Renacimiento y bueno, pues muchas gracias, Manuel. Gracias, Gustavo. Te lo agradezco. Te agradezco mucho. Saludarte. Igualmente, mucho gusto. Esta es la planta de Ciudad Renacimiento, en el área donde estamos actualmente es el área de desarenación. En la parte de los canales de acceso tenemos unas rejillas donde detenemos los sólidos más gruesos. Lo que pasa de la rejilla que pasan los sólidos gruesos, en esta parte de la desarenación es donde se decanta lo que es el sólido más fino.
O sea, que entonces en todo este proceso allá, lo más grande se queda, pasa la arena y luego aquí, a través de todo esto que me acabas de explicar, el agua ya se va sin arena. Y al final, bueno, esta arena también se va a decantar posteriormente en los Más adelante. clarificadores también. Ok, vamos a verlo. Como te comentaba, una vez de que ya el agua entra, llega el proceso de desarenación de los sólidos. Aquí se le inyecta oxígeno por medio de los sopladores superficiales para que los bichitos se le dé vida, para que estén comiendo la materia orgánica que llega. Okay. Llega un momento que estos, de que ya comieron, digamos que ya empiezan a ser un poquito más grandes, y empiezan ellos a decantar ya por su propio peso que tienen, empiezan a precipitarse, caen. Okay. Entonces es un sistema biológico que no se aplica ningún químico, es por medio de oxigenación nada más. O sea que, digamos, empezamos con agua gris, aquí el agua es café por el oxígeno y luego nos vamos al agua clara. Pues vamos a ver esa parte. Ok. Y aquí entonces ya el agua está más clara. Sí, aquí una vez que ya se pasó el agua por el área del reactor biológico, pasa a lo que es aquí el área de los clarificadores. Okay. Y aquí es donde se hace la separación de los sólidos. Okay. El agua ya, el sólido se decanta, se precipita y ya el agua clarificada pues, empieza a vertir por estas rejillas, donde una vez que ya esta se va a lo que es a la parte final del tanque de contacto de cloro. ¿Esta agua queda lista para lo que le llaman tratamiento secundario? Sí, esta agua ya puede ser utilizada para riego de áreas verdes. Y ya se acabó la contaminación en el río, en la sabana, ya no llegan las descargas. Ya el agua la avientas ya al río, ya descarga con ya un agua ya completamente tratada. O sea que para los que conozcan Acapulco, esta planta de tratamiento, digamos que cuida toda la parte cercana al aeropuerto, la parte sur, que se encarga del tratamiento de esas aguas residuales. Es la zona, le llamamos zona conurbada. Toda la zona conurbada de Acapulco, esta planta trata y recibe esa agua. Ahora vamos a conocer allá la que se está construyendo, que es la que se va a encargar de tratar las aguas residuales de lo que es el anfiteatro, de lo que es toda la parte que está encima, digamos, de la planta Aguas Blancas, que está en proceso de construcción nuevamente. ¿Y es más grande que esta? Sí, aquella planta es de 1.350 litros por segundo. ¿Y esta? Esta planta es de 270 litros por segundo. 5 veces más grande. 5 veces más grande. Bueno, pues vamos a verla. Estamos aquí en la planta de tratamiento de aguas residuales de Aguas Blancas, que como vemos está sufriendo una cirugía mayor. ¿Por qué no nos platicas un poco, Baldomero, qué es lo que está pasando aquí? Así es, mira, esta planta es una planta de lodos activados de aireación extendida. Hace rato fuimos a la descarga que capta todas las aguas de la zona urbana, del anfiteatro de Acapulco. Así es. Le va a dar servicio alrededor de unas 400,000 habitantes. O sea que esa descarga, por ponerlo en corto, va a quedar resuelta cuando esta planta ya esté en operación. Así es, su operación consiste en 4 puntos. A ver. Tiene que llegar primero a un desarenador. Posteriormente se bombea a un reactor biológico, donde su proceso es inyectar oxígeno nada más. Posteriormente pasa a esos clarificadores que tú ves aquí. Okay. En esa parte es donde se hace la decantación de los lodos. El agua se clarifica, pasa una parte de esa agua, se va ya a la descarga final, al desfogue final, donde va a dar, ya después va a ir tratada esta agua. Y el resto del lodo, una parte se viene al reactor biológico y la otra parte se va a prensa, donde posteriormente ahí se deshidrata el lodo y se va a rellenar sanitario. Oye, dime una cosa, esta inversión, ¿de qué monto estamos hablando? De 238 millones de pesos. Es una inversión de una mezcla de recursos federal y estado. Ok. ¿Y el municipio qué es lo que hace? El municipio, en el momento que esta planta se concluya, la va a recibir y la va a operar. Esta planta, al final, digamos, es un paso muy importante en la protección del medio ambiente. ¿Qué consideras tú que es el principal logro de evitar esta contaminación al mar? Esto es una cadenita, ¿no?
tiramos el agua tanto al río, tanto a lo que es al río La Sabana, que va a dar finalmente a la laguna de Tres Palos, que esa parte donde es una zona de los pescadores, que es una gran parte que es su medio de vida. Esta gente va, pesca, los pescados ya van contaminados, estos pescados llegan al mercado y pues es una cadenita, ¿no? Entonces se contamina el agua, contamina los peces y al final pues muchas veces esos pescados llegan a la consumo humano y esto es una cadenita, ¿no? Claro. Oye, pues te agradezco mucho que nos hayas enseñado aquí lo que se está construyendo y felicidades. Gracias. Hay vida porque hay agua. Somos agua. Cada cosa que hacemos los seres humanos sucede gracias a este recurso que solemos creer inagotable. Sabemos que civilizaciones milenarias han colapsado por perder el acceso a ella. Las guerras y los conflictos por el agua, que solían ser un capítulo en la ciencia ficción, hoy son realidad y noticia cotidiana. En cada uno está la garantía, ya no de un futuro, sino de un presente. Usarla con conciencia, cuidarla en cada pequeña acción cotidiana y pagar el costo de traerla a nuestros hogares y de tratarla. Existe una posibilidad, una que pasa por asumirnos maduros y aceptar que el derroche cotidiano, por más mínimo, y el agua subsidiada en exceso deben ser cosa del pasado, para que exista un futuro posible.